Reddit pregunta, ¿qué señal muestra que el mejor momento de la vida de una persona fue en la época escolar? Una vez, en medio de una de esas reuniones en las que todos compartíamos historias y recordábamos los buenos tiempos de la escuela, mi amigo sacó su as bajo la manga. Sin previo aviso, se quitó la camiseta y ahí estaba, un tatuaje gigante en su hombro con el nombre de nuestra escuela y el escudo, todo enmarcado por una inscripción que decía en letras grandes y llamativas, Generación 2010. Nos quedamos pasmados, porque nadie esperaba algo así. Era el tipo de persona que siempre hacía cosas inesperadas, pero esto sobrepasaba cualquier locura que hubiera hecho antes. El tatuaje estaba tan detallado que incluso podías distinguir las letras en el escudo y los colores parecían tan vivos como en los uniformes que usábamos. Según nos contó, había decidido hacerlo justo al terminar el último día de clases, como una especie de homenaje a los años que habíamos pasado juntos. Lo más curioso fue su actitud al mostrarlo, porque no parecía buscar aprobación ni aplausos, sino que simplemente estaba orgulloso de su decisión. En su rostro se veía una mezcla de emoción y satisfacción que lo hacía difícil de cuestionar. Todos comenzamos a bromear con él, diciendo que ahora no tendría excusa para olvidar el nombre de la escuela o la generación si alguien se lo preguntaba, y él se reía diciendo que no le importaba. Algunos incluso le dijeron que era un poco extremo, pero él lo tomó con humor. Más tarde, mientras avanzaba la noche, todos terminamos compartiendo nuestras propias formas de recordar esos años, fotos, camisetas firmadas, un par de anécdotas locas, pero lo de su tatuaje se quedó grabado como la marca literal y más permanente de nuestra época escolar. Le encantaba hablar de su físico, de cuánto levantaba en el gimnasio y de lo mucho que se cuidaba, como si fuera lo único que importara en el mundo. Cada vez que tenías una conversación con él, sabías que de alguna forma terminaría mencionando algo relacionado con su cuerpo o su masculinidad. Era casi como si estuviera en un concurso constante para demostrar algo, aunque nadie lo estuviera evaluando. Un día coincidimos en la sala de descanso, y como siempre, él inició una conversación sin que nadie se lo pidiera. Me contó que había ido a la ceremonia de premiación de su hijo porque el chico había ganado un reconocimiento por sus logros en el fútbol. Sonaba como algo normal al principio, así que le respondí algo rápido, qué genial que hayas ido a apoyarlo. Fue ahí cuando su tono cambió por completo. Me miró con una expresión seria y dijo, genial, amigo, fue súper triste. Antes ese era yo. Y ahora soy un viejo inútil que tiene que sentarse a ver cómo alguien más gana lo que debería haber sido mío. Lo dijo tan convencido y con tanto dramatismo que al principio pensé que estaba bromeando, pero no, hablaba completamente en serio. Se quedó un rato más hablando sobre cómo en su juventud era una estrella del deporte, el centro de atención, y cómo ahora sentía que ya no tenía nada. Todo esto mientras ignoraba por completo que el logro era de su hijo, no suyo. Yo asentía de vez en cuando, porque no había mucho más que pudiera decirle sin hacer la situación incómoda. Lo curioso era que parecía estar más interesado en lamentarse que en compartir algún momento especial de su hijo. Mientras terminaba su monólogo, no pude evitar notar cómo parecía atrapado en su propia nostalgia, como si aún estuviera buscando la gloria que ya había quedado en el pasado. Finalmente, me levanté con la excusa de que tenía trabajo pendiente y él siguió ahí, perdido en sus pensamientos y, probablemente, planeando su siguiente conversación sobre lo grandioso que solía ser. Hace unos 5 años, fui al centro comercial un sábado por la tarde para hacer unas compras rápidas. Mientras caminaba por los pasillos, vi a una cara conocida detrás de una caja registradora. Era una de las chicas más populares de mi escuela, la típica chica mala que siempre estaba rodeada de su grupo de seguidores y haciendo comentarios sarcásticos a todo el mundo. Me sorprendió un poco verla ahí, pero no le di mucha importancia y me acerqué con mis cosas para pagar. Cuando me tocó el turno, me miró con una sonrisa que parecía más burlona que amistosa y me dijo, no eres tú la nerd de la escuela. Su tono era el mismo que usaba hace años, como si estuviéramos todavía en el pasillo de los casilleros y no en una caja registradora de un centro comercial. Por un momento, no supe si responderle o ignorarla. Decidí mantener las cosas simples y le dije un seco hola, sin más. Ella me observó esperando alguna reacción más elaborada, pero como no le seguí el juego, simplemente escaneó mis artículos sin decir nada más. Parecía casi decepcionada de que no hubiera mordido el anzuelo para entrar en su dinámica de siempre. Mientras yo terminaba de pagar, noté que su actitud no había cambiado ni un poco desde la escuela. Seguía aferrándose a ese personaje que, en algún momento, probablemente la hacía sentir poderosa o superior a los demás. Pero ahora, en ese contexto, simplemente se veía fuera de lugar. Cuando salí de la tienda con mis bolsas, no pude evitar pensar en lo raro que era todo. Había pasado tanto tiempo desde la escuela,
y mientras algunos habíamos avanzado con nuestras vidas, ella parecía atrapada en esa etapa como si todavía fuera su identidad principal. Ese tono condescendiente y esa necesidad de recordarme quién fui en ese entonces solo confirmaban que para ella esos días seguían siendo los más importantes. Fue un encuentro breve, pero dejó una impresión fuerte. La verdad, no me molestó su comentario, más bien, me pareció algo triste. Mi madrastra siempre se ha sentido muy orgullosa de sus logros de juventud, y no perdía oportunidad de presumir que, durante sus años de escuela, fue porrista y ganó un concurso de belleza. Eso sí, solía omitir que dicho concurso se llevó a cabo en un pequeño pueblo con apenas unos 500 habitantes. Recuerdo que la última vez que la vi, a pesar de que ya había pasado mucho tiempo y tenía más de 40 años, seguía hablando de esos momentos como si hubieran ocurrido apenas ayer. Era evidente que esas anécdotas seguían siendo, para ella, un gran motivo de orgullo y una parte fundamental de su identidad, aunque para los demás resultara un poco exagerado o incluso fuera de lugar. Respuesta: mi mejor amigo se divorció hace unos años y, poco después, se casó con una mujer que parece sacada de una película sobre la típica reina de la escuela que no supera su época de gloria. Desde que la conocí, me quedó claro que vive completamente en ese papel. Le encanta hablar de cómo fue capitana del equipo de porristas, reina de belleza y, para rematar, reina del baile de graduación. Lo cuenta con tanto detalle que casi puedes imaginarla en el escenario, aunque eso pasó hace más de 20 años. Lo curioso es que todos los que la conocemos ya pasamos los 40, y escucharla hablar como si todo eso hubiera ocurrido ayer siempre resulta un poco desconcertante. En su casa tiene una vitrina enorme llena de las coronas que ganó en sus concursos de belleza. La primera vez que la vi, pensé que era una especie de broma, pero no, es completamente real. Y lo mejor es que no se queda solo ahí. Guarda una de esas coronas en su coche y, según mi amigo, se la pone cada vez que maneja, porque dice que es la reina de la carretera. La imagen de ella conduciendo con una corona puesta, como si estuviera en un desfile, es algo que nunca pude sacar de mi mente. Mi amigo lo cuenta como si fuera algo completamente normal, pero para los demás siempre es un tema de conversación y risas cuando no está presente. Si tuviera que describirla, diría que es la clásica reina del baile que tuvo su momento de fama en la escuela, trabajó un tiempo en el modelaje, tuvo un hijo y simplemente nunca logró superar esa etapa de su vida. Cada vez que sale con uno de sus relatos sobre su reinado, yo solo miro a mi amigo y le digo en tono medio en broma: lo importante es que tú seas feliz. Él siempre se ríe y dice que la ama, pero no sé cómo puede aguantar vivir con alguien que todavía actúa como si estuviera en el anuario de la preparatoria. Al final, supongo que cada quien lleva su vida como puede, aunque algunos lo hagan con una corona de plástico puesta. Conozco a una persona que durante los últimos 30 años ha estado repitiendo la misma historia una y otra vez. Según él, estaba destinado a ser el gran referente de su equipo de fútbol en la preparatoria. Todo comenzó hace mucho, cuando él formaba parte de un equipo bastante competitivo. Según su versión, todo iba muy bien hasta que, a punto de llegar a las finales del campeonato estatal, el entrenador decidió no incluirlo en la alineación titular. Desde ese momento, se ha dedicado a contarle a todo el mundo que si lo hubieran puesto en el campo, su equipo habría ganado el campeonato sin ninguna duda. La historia ha variado un poco con los años, pero el fondo siempre es el mismo: él, el gran jugador, relegado al banco, mientras el equipo perdió una oportunidad histórica. Lo curioso es que, en cada ocasión que se cruza con alguien que lo escucha por primera vez, repite la misma narrativa, con el mismo tono de indignación. Lo cuenta como si fuera un hecho reciente, y no parece darse cuenta de lo mucho que ha cambiado desde aquellos días. Ya tiene más de 40 años, pero cada vez que alguien menciona deportes o fútbol, su rostro se ilumina y no puede evitar sacar a relucir su famosa historia. Las expresiones y los detalles con los que la cuenta son exactamente los mismos que usaba hace 3 décadas, como si estuviera reviviendo ese momento una y otra vez. Sus amigos, algunos de ellos que lo escuchan por enésima vez, ya saben cómo va a seguir la historia, pero aún así lo dejan hablar. Este comportamiento no se limita a reuniones casuales. En ocasiones, cuando estamos juntos y surge el tema del fútbol, él aprovecha cualquier oportunidad para volver a contar cómo su equipo perdió el campeonato estatal, todo por culpa de la decisión del entrenador de no ponerlo a jugar. Lo dice con tal certeza, como si el futuro del equipo hubiera estado en sus pies, que hasta los que lo conocemos desde hace años nos sorprendemos de lo convencido que está de ello. Es como si, durante todo este tiempo, ese episodio en particular se hubiera convertido en la piedra angular de su vida, la referencia con la que mide todas sus demás experiencias. Nada más importa, ni su trabajo, ni su familia, ni sus logros personales. Lo único que realmente destaca en su vida es esa gran injusticia que ocurrió cuando tenía 18 años.
Lo más interesante es que, aunque su vida ha seguido adelante y ha tenido muchas otras experiencias, no parece haber encontrado otra cosa que le dé tanta satisfacción como ese recuerdo. A veces, cuando lo veo contar la misma historia con los mismos gestos y entusiasmo, me pregunto cómo es posible que alguien pueda aferrarse tanto a algo que ocurrió en su juventud, mientras que todo lo demás parece desvanecerse. Es como si su vida estuviera detenida en ese momento, en ese partido que nunca jugó, en esa oportunidad que nunca llegó. Lo que más me sorprende es cómo él sigue creyendo que esa situación define lo que él podría haber sido. Lo último que supe es que, aún después de tantos años, se sigue reuniendo con viejos amigos de la escuela para recordarle a todos cómo, según él, el campeonato estatal estaba al alcance de su equipo, si solo lo hubieran dejado jugar. Incluso en estos encuentros, donde ya nadie recuerda con tanto detalle los eventos de esos días, él mantiene viva la idea de que la única razón por la que no fue el héroe de la historia fue esa única decisión del entrenador. Para él, ese momento es el que define su vida, el que da sentido a todo lo que ha hecho desde entonces. Hace tiempo que una amiga mía me tenía intrigada con su comportamiento. En los últimos años, ha estado involucrada en al menos 10 pirámides financieras diferentes, cada una más dudosa que la anterior. Siempre llega con entusiasmo desbordante, hablando de grandes oportunidades y cómo ahora sí va a cambiar su vida. Pero lo que más llama la atención no es su insistencia en reclutar a todo el mundo, sino la forma en que actúa mientras lo hace. Es como si nunca hubiera dejado de ser la misma chica que conocí en la preparatoria, llena de dramatismo, exageraciones y esa energía casi ingenua que parecía encajar perfectamente en los pasillos de la escuela, pero que ahora, a sus más de 30 años, resulta un poco extraña. Su discurso es siempre el mismo. Cada vez que inicia en una nueva pirámide, nos invita a pláticas exclusivas donde insiste en que es la oportunidad de nuestras vidas. Lo cuenta con una emoción que parece sacada de una obra de teatro escolar, con gestos exagerados y frases como, esto es lo que estábamos esperando. Durante estas reuniones, no falta el momento en que empieza a recordar cómo siempre fue la mejor vendiendo cosas en la escuela o cómo todo el mundo quería ser su amigo. Es como si, de alguna manera, estuviera tratando de revivir esos años dorados a través de estas experiencias, creyendo que está recreando su popularidad de entonces, pero ahora con una estructura de ventas cuestionable. Lo curioso es que nunca antes había asociado su comportamiento con su época de estudiante, pero todo encaja. Sigue actuando como la chica extrovertida y carismática que era en la escuela, aunque ahora ese entusiasmo esté canalizado en algo completamente diferente y, francamente, un poco preocupante. Es como si su mejor momento hubiera sido en los días de fiestas, risas y ventas de boletos para rifas, y ahora intenta replicar esa misma energía, pero con esquemas que terminan desmoronándose a los pocos meses. Lo peor es que, a pesar de los fracasos, sigue adelante como si nada hubiera pasado, siempre buscando la próxima gran oportunidad. Me gradué de la escuela en 2005 y como muchos de nosotros, seguí con mi vida, dejando atrás las historias y logros de aquellos años. Un día, estaba en un taller de llantas esperando que me arreglaran la camioneta, sentado en una silla de plástico mientras el mecánico trabajaba. De repente, un hombre que parecía ser un poco mayor que yo se acercó sin preámbulos y me preguntó, ¿jugabas al fútbol en la escuela? No entendí del todo por qué me lo preguntaba, pero le respondí que sí, aunque no era un gran jugador. Fue entonces cuando, como si hubiera estado esperando esa respuesta, me soltó otra pregunta, ¿y en qué escuela estudiabas? Le dije el nombre de mi escuela, y su rostro se iluminó de inmediato. Sin que le pidiera detalles, comenzó a contarme sobre su vida escolar. Empezó a hablar de cómo había sido campeón de todas las conferencias, de los trofeos que había ganado, de los partidos de fútbol en los que, según él, era el jugador estrella. Me dio una lista de todos sus logros deportivos y de cómo su vida había sido una constante victoria hasta que terminó la preparatoria. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que no había ni una sola mención de lo que había hecho después de la escuela. Su relato era un desfile de momentos que habían ocurrido más de 15 años atrás, como si esos días de su juventud fueran lo único que realmente había marcado su vida. Lo más raro fue que me lo contó con tanto entusiasmo y detalle, pero a la vez con una cierta melancolía en su voz. Durante toda la charla, me quedé sentado sin saber muy bien cómo reaccionar. Estaba trabajando en un taller de llantas, con una barriga notable y un uniforme manchado de grasa. No había nada en su apariencia ni en su entorno que indicara que su vida después de la escuela había sido tan destacada como lo había sido en esos días de gloria. A medida que hablaba, era evidente que esos momentos de su vida escolar eran los mejores que había tenido, y que, de alguna forma, se había quedado atrapado en ellos, incapaz de avanzar más allá de su época de juventud. Después de terminar de contarme todo eso, el mecánico me deseó un buen día y se fue,
dejándome con la sensación de que para él, todo lo que había sido importante ya había sucedido hace mucho tiempo. Me quedé un rato más esperando mi camioneta, pensando en lo extraño que había sido todo. No lo había conocido de verdad, pero me di cuenta de que, para él, el mejor momento de su vida había sido durante los últimos años de la escuela, y de alguna manera había decidido quedarse allí. Cuando estaba en la universidad, jugaba al fútbol casi todos los fines de semana. Era una de mis principales actividades, y pasaba horas en el campo con mis amigos, disfrutando del juego. Después de graduarme, por diversas razones, dejé de jugar. No lo hice por 10 años, y aunque no me arrepiento, a veces me da nostalgia pensar en esos días. El otro día, unos amigos me invitaron a una de esas partidas informales en las que nos juntamos un grupo de tipos a jugar por diversión. Era una tarde tranquila, pero en medio del partido, apareció un tipo de unos 40 años que se metió de lleno al juego, como si estuviera en su mejor época de estudiante. Estaba bastante tenso y se notaba que quería demostrar algo. En un momento, después de una jugada medio accidentada, el tipo, sin ningún aviso, dejó caer los guantes, hizo un par de pasos hacia uno de los jugadores y, de repente, se puso a gritarle, desafiándolo a pelear. La situación me resultó tan absurda que no pude evitar soltar una carcajada. Estaba totalmente fuera de lugar, y su actitud me recordó a esos chicos del instituto que, en sus últimos años de preparatoria, querían demostrar constantemente que eran los más duros. Parecía que este tipo, ya con 40 años, seguía atrapado en esa mentalidad de los mejores tiempos que, claramente, se habían quedado atrás. No pude evitar pensar que para él, esos momentos de competencia y conflicto en el campo de fútbol, cuando era joven, seguían siendo la cúspide de su vida. Tuve una exnovia con la que, al principio, todo parecía normal, pero con el tiempo, me di cuenta de algo curioso. Siempre que estábamos conversando, ella de alguna manera terminaba sacando a colación alguna historia de la preparatoria. No importaba qué estábamos haciendo o de qué estábamos hablando, siempre había algo de esos años que quería contarme. Lo extraño no era solo que las historias eran constantes, sino que parecía que todo lo que había pasado en esa época era tan reciente para ella. A menudo me decía cosas como, ¿no te acuerdas de eso? Fue en 10º, y cada vez que lo hacía, yo pensaba, ¿en serio? Ya teníamos 25 años, y para ella, lo que había vivido en la preparatoria aún seguía siendo lo más relevante. Un día, mientras estábamos viendo una película en casa, de repente se puso a contarme cómo había sido la reina del baile de graduación, cómo había organizado una fiesta épica y cuántos chicos la adoraban en ese entonces. Cuando le pregunté si eso había sucedido mucho tiempo atrás, me miró y dijo, sí, en 10º, como si el tiempo no hubiera pasado, como si en su mente esos momentos fueran tan cercanos como si los estuviera viviendo en ese momento. Me hizo pensar que para ella, esos años de preparatoria eran más que un recuerdo, era su cúspide, el mejor momento de su vida, y todo lo que vino después parecía no haber alcanzado ni la mitad de la importancia que esos días tuvieron. Lo que me llamó la atención con el tiempo es que, aunque siempre me hablaba de esos días con una sonrisa nostálgica, nunca me habló de sus logros después de la escuela, como si todo lo que había hecho después de terminar la preparatoria no hubiera tenido el mismo valor. No parecía tener muchas ambiciones o proyectos después de esos años. Era como si, al graduarse, la historia de su vida se hubiera detenido, y ahora solo pudiera vivir a través de las historias que repetía sobre esos días. No era raro escucharla decir cosas como, recuerdo que cuando estaba en la prepa, como si ese periodo de su vida fuera lo único que realmente valiera la pena recordar. Mientras tanto, yo no podía evitar notar que a pesar de que la preparatoria había sido una etapa memorable para mí, no la veía con la misma intensidad. Tenía buenos recuerdos de esos años, claro, pero no eran lo que definía mi vida. Había tenido un buen año, pero eso no era lo único que me interesaba cuando pensaba en mi futuro o en lo que había logrado después. Para ella, sin embargo, la preparatoria era lo único que parecía haber tenido verdadero impacto. Todo lo que había hecho después de esos años se sentía como una prolongación de algo que ya no tenía la misma emoción. Finalmente, después de varias veces de escuchar las mismas historias sobre sus días en la prepa, me di cuenta de que, para ella, esos años seguirían siendo el mejor momento de su vida. Y aunque yo también valoraba esos momentos, me resultaba extraño cómo podía aferrarse tanto a algo que había pasado tanto tiempo atrás, como si todo lo que vino después de esos años ya no tuviera la misma relevancia. La verdad es que para mí, esos recuerdos seguían siendo parte de mi historia, pero no eran lo único que definía lo que soy o lo que quiero.